El día de hoy, hermanos, vamos a proseguir en nuestros estudios que estamos teniendo acerca de la palabra o la doctrina de la palabra de nuestro Dios. Si bien recordamos, hace 15 días nosotros estudiamos acerca de qué significa la frase la palabra de Dios. Vimos las distintas formas, facetas que tiene esa expresión. Y en un estudio anterior vimos acerca de el canon de la Escritura. Y el canon de la Escritura básicamente significa qué libros pertenecen y qué libros no pertenecen a la Escritura, a la Biblia. Amén. Y el día de hoy vamos a ver una serie de 4 mensajes que se titula Las 4 características de la Escritura. En primer lugar, es la necesidad de las Escrituras. En segundo lugar, la claridad de las Escrituras. En tercer lugar, la autoridad de las Escrituras. Y en cuarto y último lugar, la suficiencia de las Escrituras. Y el día de hoy vamos a estudiar el primer punto, que es: necesitamos la Biblia para conocer el Evangelio. En segundo lugar, necesitamos la Biblia para mantener nuestras vidas espirituales y crecer y madurar. En tercer punto, necesitamos la Biblia para conocer la voluntad de Dios. En cuarto lugar, pero no necesitamos la Biblia, escuche esto, para saber que Dios existe, ni para saber algo en cuanto al carácter de Dios, ni en cuanto a sus leyes morales. ¿Ok? Eso es el tema, lo que voy a estar explicando en estos 5 puntos. Y así que vamos a entrar en materia. En primer lugar, es necesaria la Biblia para conocer el Evangelio y para ser salvos. ¿Lo creemos o no lo creemos? Bueno, vamos a Romanos capítulo 10, versículo 10 al 17. Vamos a leerlo. Porque todo el que invoque el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. Muy bien. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿qué dice después? Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Y después hace otra pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y después hace otra pregunta. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Ahora nos brincamos hasta el versículo 17. ¿Y qué dice? Así que la fe viene por el oír. Esto es como resultado de oír. ¿Oír qué? ¿Cualquier cosa? No. Oír la palabra de Dios. Esto básicamente tiene que ver con el mensaje específico del Evangelio. En otras palabras, viene la fe como resultado de oír el mensaje de la palabra de Cristo, de oír el mensaje del Evangelio. Así que estos versículos nos dicen que nadie puede creer a menos que invoque el nombre de Dios. Y nadie puede invocar a menos que escuche acerca de Dios. Y nadie puede oír a menos que se les predique, que alguien vaya y se les predique. Hermanos, parece ser que sin la predicación del Evangelio, nadie, absolutamente nadie, puede ser salvo. ¿Oyó eso? Por eso Jesús decía: yo soy el camino. No hay muchos caminos, hay un solo camino. Y ese único camino nosotros podemos encontrarlo en el mensaje específico del Evangelio de Jesús. ¿Ve? ¿Ve la exclusividad que nosotros tenemos en la Biblia? Hermanos, en Hechos capítulo 4, versículo 12 dice la Escritura que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? Jesucristo. Ahora, para que conozcamos del Señor Jesucristo, ¿qué necesitamos? Conocer la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Ahí es donde nosotros encontramos el mensaje específico que trae fe a nuestra vida, que lo creemos y somos salvos. Así que, hermanos, la predicación del Evangelio es necesaria para ser salvos. Y si no se predica el Evangelio, no hay salvación. No hay otro medio para ser salvos. Ahora surge una pregunta, y no sé si tal vez algunos se lo han hecho. Nosotros somos salvos, ¿por qué? Por medio de la fe ¿en quién? En Cristo.
¿Estamos de acuerdo? Amén. Somos salvos por medio de la fe en Cristo, mirando hacia dónde, hacia atrás, hacia el pasado, hacia lo que Cristo ganó por nosotros en la cruz del Calvario, entregando su vida. Bueno, ¿y cómo fueron salvos los hombres del Antiguo Testamento? ¿Se ha preguntado eso? Cristo no había venido, no se había hecho el sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces, ¿cómo fueron salvos? ¿Por obras? No es así. ¿Cómo fueron salvos si no había el mensaje del Evangelio como hoy lo tenemos? Bueno, sí lo había, en parte. Pero ellos tuvieron una fe en Cristo, así como nosotros, pero ellos la tuvieron viendo hacia adelante, hacia las promesas venideras que Dios había prometido acerca del gran Mesías, del gran Salvador que había de venir. Jesús en una ocasión dijo, cuando habla de su preexistencia, Él dijo, Abraham vio mi día y se gozó, se alegró. Porque Abraham estaba consciente del sacrificio perfecto que el gran Mesías haría en favor de su pueblo. Así que Abraham se mantuvo viendo con esa fe a Cristo hacia el futuro. De la misma forma que nosotros miramos hacia atrás a lo que Cristo hizo por nosotros. Así que todas las personas que han sido salvas desde Génesis hasta nuestros días ha sido ¿por qué? Por gracia, por medio de la fe y por medio de Cristo Jesús. ¿Sí? Así que, hermano, la historia y la Biblia nos dice que nadie puede ser salvo a menos que escuchemos un mensaje específico. ¿Y ese mensaje cuál es? El mensaje del Evangelio. ¿Hasta aquí estamos todos de acuerdo? Amén. ¿Así que la Biblia es necesaria para ser salvos? Sí, es la única, el único medio para conocer la verdad que nos lleva a la salvación. Ahora, en segundo lugar, ¿para qué más necesitamos las Escrituras? Bueno, en segundo lugar, necesitamos la Biblia o las Escrituras para mantener nuestra vida espiritual. Hermanos, dice la Escritura que nosotros estábamos antes sin Cristo. Dice la Escritura que estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Y qué significa muerto? Bueno, que no tiene vida, que no responde, simplemente está ahí, es un cadáver, no se mueve. Bueno, nosotros estábamos de forma espiritual muertos, dice la Escritura, en delitos y pecados. No podíamos responder a la gracia de Dios, no podíamos ir y creer, porque hermanos, la fe es un regalo de Dios. Así que, ¿todos tienen fe? No, porque la fe la concede Dios, ¿para qué? Para creer. Así que es Dios quien decide a quién le da la fe, porque la fe es un regalo de Dios. Dios no nos debe la fe. Es un regalo que por pura gracia Dios la concede. Y si tú has creído, debes ser agradecido con el Señor. Porque pasajes como Romanos nos dice que no es de quien quiere, ni del que va adelante, sino de Dios que tiene misericordia. Porque Dios al que quiere endurecer, endurece. Y a quien quiere traerlo a la vida, Él lo hace. Hermanos, de esta forma es que nosotros por medio del Evangelio despertamos a la realidad espiritual. ¿Y qué sigue? Bueno, la Biblia usa términos como por ejemplo hemos nacido de nuevo. ¿Ha escuchado eso? Tenemos un nuevo nacimiento por medio del Espíritu Santo, lo que llamamos en teología la regeneración. Pero, ¿qué pasa cuando un bebé nace? ¿Qué necesita? Bueno, necesita comer, necesita alimento. Y si no tiene alimento, ¿qué le pasa al bebé? Muere de hambre, desnutrido. Bueno, hermanos, Jesús dijo, citando Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, cuando estuvo en la tentación, luchando contra el diablo, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, Jesús, usando este versículo, dijo, Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, dice, el Señor te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Escucha esto, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Oyó eso, hermano?
El Señor alimentó al pueblo de Israel, los afligió, los hizo tener hambre. ¿Con qué? ¿Con qué propósito? Para hacerles saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que Jesús dijo en su tentación, cuando el diablo vino a tentarlo. Hermanos, de la misma forma, parece ser que Jesús nos está indicando que nuestra vida espiritual se mantiene ¿con qué? Con la alimentación diaria de la palabra de Dios. Así como nuestros cuerpos físicos se mantienen por la nutrición diaria del alimento físico, así sucede con nuestra vida espiritual. Ahora, esto es muy severo y debería darnos miedo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si dejas de comer un día? Si dejas de comer una semana, si dejas de comer un mes, si dejas de comer un año. Viene la anemia, viene cáncer, leucemia y la muerte. ¿No es así? Viene la desnutrición y morimos. Ahora escuche. ¿Y qué pasa si descuidamos la alimentación diaria de la palabra de Dios? ¿Vamos a morir? Parece que sí. Porque el Señor está usando esta analogía para enseñarte a ti la severidad del descuido de la palabra de nuestro Dios. Muchas veces nosotros, hermanos, somos tan insensibles e indiferentes y sentimos tanta hambre física, pero no somos capaces de sentir la necesidad, nuestra hambre espiritual. David clamaba una y otra vez en los salmos: Señor, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed del Dios vivo, necesito saciarme de la fuente inagotable que se encuentra en el Señor. Bueno, él sentía esa necesidad. Tenía hambre y sed de justicia, pero usted y yo no sentimos esa hambre. ¿Sabe por qué no la sentimos? Porque no estamos leyendo la Biblia. Y tengo severas noticias. Si usted no estudia, no se alimenta con la palabra de Dios, usted que es cristiano, morirá. De la misma forma que usted muere físicamente si deja de comer alimento físico. No es cualquier cosa. Vea qué necesidad tenemos de la palabra de nuestro Dios, y el Señor nos la ha concedido. Estamos aquí. Yo le comenté, cuando un niño nace, ¿qué necesita comer? Bueno, Pedro nos dice: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. ¿Escuchó lo que dijo Pedro? Deseen como niños recién nacidos. Cuando un niño tiene hambre, ¿qué hace? Llora. Y hasta que no le dan de comer, no deja de llorar. Deseen con ese fervor, con esa pasión, dice, la leche espiritual, no adulterada. Compara la palabra de Dios con leche, con alimento, pero dice, no adulterada. Las crisis que tenemos en las iglesias hoy son debido, o el problema principal que hay en las iglesias es debido a que la iglesia no se está alimentando con la leche, no se está alimentando con la palabra de nuestro Dios. Y si le están dando leche, ¿sabe qué leche es? Adulterada. Por eso Pablo nos dice: deseen la leche espiritual, no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcamos en la gracia. Crecemos, maduramos, nos hacemos fuertes, nos nutrimos. Cuando estamos todos los días estudiando la palabra de nuestro Dios, todos los días alimentamos nuestra alma. Si usted come 3 veces al día o 2 veces, mínimo debería hacer lo mismo con su alimentación espiritual. Pero no lo hacemos. Vea la necesidad que tenemos de la palabra de Dios. Mi propósito es, con esta serie de temas, es que usted valore la bendición que tenemos de tener una Biblia, que tener la palabra de Dios cerca de nosotros. Moisés decía, porque este mandamiento que yo te ordeno, dice, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traiga y nos lo hará oír para que lo cumplamos? No está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Hermanos, el mandamiento de Dios no está allá, está aquí. Lo tenemos cerca.
Y si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees que con todo tu corazón, entonces ¿qué? Serás salvo. Vea la bendición que tenemos de tener una Biblia en nuestras manos. ¿Y sabe qué? No la estudiamos. No le prestamos el menor ápice de atención. No nos interesa. Pero vea la severidad en la cual las iglesias y nosotros estamos sin el alimento diario de la palabra de Dios. Así que necesitamos la Biblia para conocer el Evangelio y ser salvos. Necesitamos la Biblia para mantener nuestras vidas espirituales y crecer. Y en tercer lugar, ¿para qué necesitamos la Biblia? Para conocer con certeza la voluntad de Dios. Yo le quiero decir algo. ¿Usted conoce la voluntad de Dios? Bueno, hay silencio. ¿Por qué no conocemos la voluntad de Dios? Por ejemplo, en el mundo, cuando estábamos en el mundo, ¿por qué no conocíamos la voluntad de Dios? Bueno, debido al pecado. El pecado lo que hace en nosotros es distorsionar nuestra percepción del bien y del mal. De hecho, hace unos días estuvimos en la casa visitando a un pastor y leía un libro que estaba ahí y hablaba acerca de cómo los adolescentes y los jóvenes, nosotros, estamos perdiendo los valores y los estándares para definir lo bueno y lo malo. Hoy nosotros no sabemos qué está bien y qué está mal. A diferencia de otras generaciones que tenían bien inculcado el bien y el mal, hoy la juventud hace cosas y no siente ningún tipo de su conciencia acusándonos, ninguna culpa, debido a que no sabemos discernir el bien y el mal. Bueno, eso es lo que hace el pecado. Provoca una distorsión en nuestra percepción del bien y del mal, inserta en nosotros un razonamiento equivocado, nos hace pensar cosas equivocadas. ¿Y sabe qué hace? Suprime nuestra conciencia. ¿Usted ha suprimido su conciencia? Yo muchas veces. Muchas. Cuando sabemos que algo está mal y nuestra conciencia nos dice esto es equivocado y aún así decimos no. La acallamos y queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Bueno, debido a esto, usted y yo, ¿sabe qué necesitamos? Afirmaciones claras y definitivas de la voluntad de Dios. Bueno, eso lo tenemos. ¿Dónde? Aquí en la Biblia. Vamos, y para esto quiero leer Deuteronomio capítulo 29. Hermanos, si Deuteronomio no lo ha leído, ahorita todo lo que he estado diciendo es de Deuteronomio. Le invito, lea el libro de Deuteronomio. Nosotros muchas veces decimos el Pentateuco es un libro, son libros complicados, muchos rituales, sacrificios, reglas, y no le encontramos el sentido. Bueno, yo le invito, léalo. Lea Deuteronomio. Y verá cómo su vida es bendecida por medio de esto. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Dice la escritura: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿Estamos ahí todos? Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hermanos, por lo menos de este pasaje nosotros sabemos dos cosas. Una, acerca de la voluntad de Dios. Que hay una voluntad de Dios que está, ¿qué? Secreta, que no conocemos. Y hay una voluntad de Dios que revelada, que sí conocemos. Y esa es para nosotros. Normalmente se hace esta distinción entre la voluntad secreta, y la voluntad secreta de Dios incluye todos sus decretos por los cuales Él gobierna el universo y Él determina todo lo que sucede. Esa es la voluntad secreta, lo que usted y yo no podemos conocer. Por ejemplo, ¿qué trabajo escogemos? ¿Con qué persona nos casamos? Bueno, Dios lo sabe y se hará su voluntad, pero usted y yo no lo sabemos. ¿Y qué debemos hacer? Confiar en la voluntad de Dios, que se haga. Pero sí que sabemos, su voluntad revelada. Hermanos, en Daniel, cuando Nabucodonosor se ensalza por encima de Dios, dice la escritura que Dios lo castiga y lo convierte en una bestia que comía como un buey, pasto. ¿Ha leído esa parte?
¿O no lo haría? Y después él reconoce, se humilla delante de Dios y dice en Daniel, pero al fin de los días, esto es Daniel capítulo 7, pero al fin de los días bendije al Altísimo y lo alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Escucha esto, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Ese es nuestro Dios. Él determina todo cuanto pasa. Bueno, esa voluntad nosotros no la conocemos. Solo Dios. Pero ¿qué sí conocemos? Su voluntad revelada. Su voluntad de mandamiento. Y es donde Dios declara y nos ordena lo que debemos hacer y lo que a Él le agrada. ¿Quieres saber qué le agrada a nuestro Dios? Bueno, lee la Escritura. A Dios le agrada la rectitud del corazón. A Dios le agrada la integridad, la justicia. Por eso usted y yo debemos vivir conforme a esa voluntad. ¿Qué le agrada a Dios? Que vivamos en santidad. ¿Qué le agrada a nuestro Dios? Que seamos salvos. ¿Qué le agrada a Dios? Que nos limpiemos de toda inmundicia. ¿Qué le agrada a Dios? Que ayudemos a otros. ¿Qué le agrada a Dios? Que suframos si es necesario y que suframos por Cristo. Bueno, usted y yo tenemos en la Escritura la voluntad de Dios. Y haríamos bien en agradar. Hermanos, a diferencia de nuestro Dios, el Dios que predican los musulmanes es un Dios muy extraño. El Dios Alá, dicen ellos que no saben cómo Él pueda reaccionar. Y que Él es un Dios cambiante, porque cuando nosotros hablamos de nuestro Dios decimos que Él es inmutable. Él no cambia, no varía, no se mueve en sus propósitos, en sus promesas, en su ser, en su carácter. Él no cambia, Él permanece fiel. Bueno, el Dios musulmán, ese sí cambia. ¿Y sabe qué? Hoy puede estar contento, hoy puede amarlo y mañana puede odiarlo. Ese es el Dios que ellos predican. Bueno, entonces ¿en qué basan su fe? ¿En qué basan su confianza? Yo tengo mi fe y mi confianza en el hecho de que dice la Escritura que si tú confiesas tus pecados y te apartas, ¿qué dice? El Señor te perdona. Bueno, debido a que Dios es inmutable y que no cambia, esa promesa sigue vigente hoy para ti y para mí. Que si pecamos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Cómo puedo estar seguro que Dios me amará eternamente? Debido a que Dios es inmutable. Pero si Él cambia en su carácter, en sus perfecciones, entonces debes tener miedo. Porque no sabes si después de que le agrades, al final termine odiándote. Vea, ¿dónde está nuestra fe? ¿Acaso no necesitamos la Biblia para conocer de Dios? Sí. Para conocer su carácter, sí. Para conocer su voluntad, sí. La Biblia es tan necesaria. ¿Y por qué no la estudiamos? Martín Lutero fue el primero en hablar acerca de la supremacía de la palabra de Cristo. Si 1 hora es la alabanza, mínimo tendría que ser la predicación 1 hora. Pero siempre la palabra de Dios tiene que tener la supremacía, porque es por la palabra de Dios el poder para transformar nuestras vidas. Es la espada del Espíritu que envaina para hacer su obra. De modo que la crisis que hay en las iglesias es debido a la falta de la Escritura en los corazones de los creyentes. A la falta de la predicación de la palabra de Dios como es. Y haríamos bien usted y yo en volver a las Escrituras. Bueno, pero ahora debo decir esto. Aunque la Biblia es necesaria para ser salvos, es necesaria para conocer la voluntad de Dios y es necesaria para nuestra vida espiritual, no es necesaria la Biblia para que la gente sepa que Dios existe. ¿Por qué digo esto? Porque Salmos capítulo 19, versículo 1, ¿qué dice? Los cielos proclaman, ¿qué? La gloria de Dios. No es la Biblia. Aquí dice, los cielos proclaman la gloria de Dios. Y la expansión anuncia, ¿qué? La obra de sus manos.
Sin la Biblia, la gente tiene cierto conocimiento de que Dios existe y cierto conocimiento de algunos de sus atributos. Al mirar en la creación, la gente puede sacar conclusiones sobre de que Dios existe. Puede sacar conclusiones sobre que ese Dios es todopoderoso, es infinito en poder, en sabiduría, en inteligencia e incluso en belleza. Porque podemos ver los cielos y ver la majestuosidad de ellos. En Hechos, cuando Pablo está hablando con la gente, predicando el Evangelio, le dice que Dios no ha dejado de dar testimonio de sí, haciendo bien, dando lluvias del cielo, dando estaciones fructíferas, llenando los corazones de sustento y de alegría. Por lo menos en estos versículos podemos decir que ese Dios es un Dios de gracia, un Dios de misericordia que hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Esa es la gracia de Dios. Ese es el amor de Dios. De modo que la gente no necesita la Biblia para saber que Dios existe. O todo el mundo sabe que Dios existe. En Romanos, vamos a todos juntos a leer Romanos capítulo 1, versículo 19. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen, escuche, están deteniendo con injusticia la verdad. ¿Qué verdad? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Es evidente, escuche, pues Dios se lo manifestó. ¿A quiénes? A todos los hombres. Por lo menos, hermanos, esto, todo hombre, en todo lugar, tiene un sentido interno de que Dios existe. ¿Por qué? Porque Dios mismo ha dado ese testimonio en el corazón de todas las personas. Así que Dios no cree en los ateos. Así como los ateos no creen en Dios, Dios no cree en los ateos. Porque Él mismo ha dado testimonio a sus corazones de que Él existe. Y después en el versículo 20, no solamente tienen un sentido interno, en el versículo 20 también lo pueden ver por medio de la creación. Dice, porque las cosas invisibles de Dios, escuche, su eterno poder, su deidad, ¿qué dice? Se hacen claramente visibles. Se hacen visibles, no están ocultas, se hacen visibles, ¿qué? Desde la creación del mundo. ¿Cómo las vemos? ¿Cómo las entendemos? Por medio de las cosas hechas. Y escuche lo que la Biblia dice concluyentemente, de modo que no tienen excusa. Ningún hombre en toda la faz de la tierra tiene excusa de decir no hay un Dios. Dios ha dado testimonio a sus corazones en un sentido interno, pero también ha dado testimonio de sí en la creación. No necesitan la Biblia para saber que hay un Dios. Ellos lo saben. Pero ¿sabe qué hacen? Detienen con injusticia la verdad. Pero hermanos, solamente conocer que Dios existe no nos lleva a la salvación. Punto número 5 y último. Tampoco la Biblia es necesaria para saber algo en cuanto al carácter de Dios y en cuanto a sus leyes morales. Muchos dicen que los 10 mandamientos, para conocerlos, necesitamos leer la Biblia. Bueno, yo quiero decirles que no es así. Dice la Escritura en Romanos capítulo 2, versículo 14 y versículo 15, dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley, ellos no tenían la ley, Israel la tenía, pero los gentiles no. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto, oyó esa palabra instinto, naturalmente, cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos al no tener ley, son una ley para sí mismos. Y escuche por qué. Ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Su conciencia dando testimonio. Y sus pensamientos acusándolos muchas veces y otras defendiéndolos. ¿Oyó eso? Dios ha escrito la ley moral en sus corazones. De modo que matar, no necesitan leer la Biblia para saber que matar es malo. Dios ha escrito esa ley en sus corazones. Ellos no necesitan leer la Biblia para saber que mentir es malo. Dios ha puesto esa ley en sus corazones. ¿Estamos entendiendo? Entonces, hermanos, no necesitamos la Biblia para que la gente sepa algo del carácter de Dios y sus leyes. No, vaya que lo sabe.
Ellos por lo menos saben que ese Dios es todopoderoso. Por lo menos saben que ese Dios es un Dios compasivo y misericordioso. Que ese Dios es justo. Hermanos, el hecho de que la gente que no lee una Biblia tenga en sus corazones la ley moral escrita en sus corazones, ¿sabe qué es? Una bendición. ¿Sabe por qué? Porque es un freno social para la maldad. Imagínese que la única forma en que nosotros pudiéramos saber que matar es malo fuera leyendo la Biblia. Bueno, todos los que no son creyentes matarían sin ningún problema. Qué horrible sería esto. Pero Dios ha puesto como para preservar a nosotros, a la humanidad, esa ley en sus corazones, de modo que aunque no tengan la Biblia, saben que atentar contra una vida humana es algo horrible, malo, muy malo delante de Dios. Es un freno social que limita la maldad. Y muchas veces, hermanos, no vemos todas estas cosas, todas estas bendiciones que tenemos en el Señor. Sin embargo, si tú quieres ser salvo, ¿qué necesitas? La Biblia. Y necesitas un mensaje específico. ¿Cuál es ese mensaje? El mensaje del Evangelio. Que Dios en Cristo reconcilió consigo al mundo. Dice la Escritura, no les tomó en cuenta sus pecados. Los pasó por alto por un tiempo hasta que viniera aquel que llevaría la pena y la culpa y la condenación de nuestros pecados en la cruz. Sin ese mensaje, nosotros no podemos entender cómo la justicia y la santidad de Dios se unen en el amor y la disposición de Dios para perdonar. ¿Cómo Dios puede ser santo y justo y no tolerar el pecado y a la vez ser amoroso y compasivo y dispuesto a perdonar a todo aquel que viene? ¿Cómo unimos eso? Bueno, lo tenemos en la cruz. El problema más grande que teníamos con Dios fue resuelto en la cruz del Calvario. Ahí el Señor Jesús unió la santidad y la justicia de Dios y la ira de Dios con su amor, su misericordia, su gracia y su disposición para perdonarnos. Oh, gloriosa cruz. Fue ahí, en un madero, donde nosotros fuimos perdonados por Cristo. Hermanos, ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje que nos salva. Y solo lo encontramos ¿dónde? En la Escritura, en la Biblia. Así que entonces voy cerrando. ¿Necesitamos la Biblia? Sí, la necesitamos urgentemente. Necesitamos la Biblia para crecer en santidad, en amor. Necesitamos la Biblia para ser salvos, para conocer la voluntad de Dios, para saber cuál es el carácter de nuestro Dios. Lo necesitamos. Un escritor decía esto: es la gran maravilla de nuestra redención que Dios mismo ha provisto el camino de salvación al enviar a su propio Hijo, que es a la vez Dios y hombre, para que sea nuestro representante y lleve la pena de nuestro pecado, combinando así la justicia y el amor de Dios en un acto infinitamente sabio y de gracia asombrosa. Esa es la gran maravilla de nuestra salvación, Cristo Jesús. Él es. Hermanos, la fe que salva no es una fe equivocada, una fe que dice solo creer. La fe que salva es la confianza en Dios que se apoya en la veracidad de las Escrituras. Hermanos, ¿cómo crecemos en fe? En la medida que conocemos a nuestro Dios. ¿Cómo puedo yo estar seguro de que Dios me va a salvar hasta el final? Debido a que Él no cambia y lo que Él ha prometido lo cumplirá. Es debido a eso. Es debido a que cada vez que peco puedo acercarme con confianza a su presencia para pedir perdón, arrepentirme y ser recibido por Dios. Es debido a su carácter, que Él no cambia, que Él nos ama eternamente y para siempre, y la obra que ha empezado no la dejará inconclusa, la terminará. ¿Cómo podemos tener seguridad de nuestra salvación, seguridad en medio de las pruebas? Es debido a que Dios nos ama y como un padre a un hijo nos cuida, nos provee,
satisface nuestras necesidades, suple en medio de la aflicción, nos bendice. Es debido a eso. De modo que nuestra fe se sostiene en la palabra de nuestro Dios. Y si no tienes tu fe basada en la palabra de Dios, entonces puedo decirte que eso no es fe. Cualquier otra cosa es, pero menos fe. Porque la fe que salva, dice la Escritura en Juan, estas cosas se han escrito para que creas que Jesús es el Hijo de Dios. De modo que si tú no tienes el estudio de la palabra de Dios, diligentemente estudias su palabra, entonces tienes algo que no es fe. Porque la fe se apoya en la veracidad de la palabra de nuestro Dios. Y termino con esto, hermanos. ¿Alimentas tu alma cuidadosamente y diligentemente como alimentas tu cuerpo? Hay algunas personas que no comen ciertas cosas, que se levantan y solo fruta y avena y tantas cosas. Hermanos, ¿alimentamos nuestra alma de la misma forma? Con esa pasión de decir esto sí, esto no, con estarse limitándose, disfrutando, dejar de disfrutar ciertas cosas con tal de cuidar nuestro cuerpo. Bueno, hacemos lo mismo con nuestra alma. Y si no, tenlo por seguro que vas a morir, que vamos a morir. Porque así como el alimento es al cuerpo físico, así es la palabra de Dios a nuestra alma espiritual, nuestra alma. ¿Por qué sentimos más el hambre físico? ¿Usted ha ayunado? Creo que sí, lo hemos hecho todos, ¿no? Por lo menos alguna vez. Bueno, ¿cómo se siente? Sentimos el hambre física. Lo sentimos. Bueno, eso es un recordatorio. Para eso es el ayuno. Como un recordatorio de que así debemos sentir el hambre espiritual por la palabra de nuestro Dios. De desear su palabra por sobre cualquier otra cosa. Por eso leímos Deuteronomio, el Señor los afligió, los hizo sentir hambre. ¿Para qué? Para que sepan que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Oyó eso? Ese es el ayuno. Para eso nos sirve el ayuno, para recordarnos nuestra dependencia en Dios. Si tú quieres conocer la voluntad de Dios, ¿dónde está? Ya sabemos en la Escritura. Ahora, ¿dónde vamos a dedicar el mayor tiempo para conocer la voluntad de Dios? En la Escritura. ¿Y lo estamos haciendo? Tal vez sí, tal vez no. Ahora que sabemos que sin el Evangelio nadie puede ser salvo, ¿estás dispuesto a compartir el Evangelio con tus amigos? ¿Con las personas que están a tu alrededor? ¿Con tu familia que no conoce del Señor? Hermanos, necesitamos la Biblia. Y es una bendición que tenemos, y eso es gracia de parte de nuestro Dios, que Él nos haya concedido una Biblia. Hermanos, mi propósito es que usted atesore su Biblia. Que si la Biblia la tenía en un lugar 10, 9, y pueda subir en prioridad al número 2, 1. ¿Qué bendición sería eso? La crisis que enfrentamos en la iglesia, en todo el mundo, es debido a un alejamiento de la palabra de nuestro Dios. Y no se soluciona con show, no se soluciona con teatro, no se soluciona con payasos o buenos grupos musicales como están en el YouTube. Oh, sí hay muy buenos y atraen a la gente. Pero la iglesia no es iglesia, porque nos hemos alejado de la palabra de Dios, de aquello que nos alimenta y nos da vida. Por eso la Reforma lo que hizo fue traer la palabra de Dios al centro de la iglesia, a subir y poner por supremacía la palabra de nuestro Dios. Y es lo que nosotros debemos hacer, haber una reforma en nuestras vidas, en nuestras iglesias, que traigamos la Escritura y que sea por sobre todas las cosas, supremacía, que tenga todo el primer lugar. Termino con esto, dice la Biblia: has exaltado tu palabra al mismo nivel de tu nombre. Si el nombre de Dios no debemos tomarlo en vano, la palabra de Dios tampoco. Si el nombre de Dios no debe ser blasfemado, su palabra tampoco. Si hay consecuencias severas de negar su nombre, también hay consecuencias severas de negar su palabra. ¿Vayamos bien? En poner la palabra de Dios al mismo nivel que el nombre de nuestro Dios.
Gracia y paz, ¿cómo puede ser para el transgresor y al ladrón sin valor? Dices que nuestro juicio es morir por la eternidad en dolor y sin